Ahora bien, una vez que hemos entendido un poco acerca de los antecedentes, de la historia, de con qué conceptos está relacionado, vamos a abordar cuáles son los principios del diseño universal de aprendizaje. Generalmente nosotros cuando vemos los principios o cuando leemos acerca de ellos, vamos a tener que relacionarlo mucho con la planificación o con el planteamiento de las actividades de aprendizaje y lo vamos a ver más adelante ya en ejemplos prácticos. Por ejemplo, antes de entender estos principios, hay que conocer que está relacionado con las redes neurológicas, es decir, con las partes del cerebro las cuales están encaminadas a reconocer diversas situaciones. Neurológicamente se dice que nosotros tenemos dividido nuestro cerebro en tres partes. La primera que tiene que ver con las redes afectivas, como ustedes pueden ver en la gráfica, donde se utiliza mayormente o se ha especializado para evaluar los patrones y asignarles un significado emocional, que tiene que ver con uno de los principios del DUA, donde recepta todo lo que tiene que ver con la parte motivacional, con lo que a nosotros nos puede gustar, con lo que a nosotros nos puede interesar en la parte del aprendizaje. También existe otra zona del cerebro que es las redes de reconocimiento, donde están especializadas para recibir y analizar información, detectar y asignar significado a los patrones que percibimos, es decir, todo lo que tiene que ver con la percepción, ya sea visual, auditivo, escrita, etcétera, ¿no? Y por último tenemos la zona de las redes estratégicas, que están especializadas en generar y supervisar los patrones mentales y motores. Ahora, nosotros vamos a entender que estos tres redes están relacionadas con los principios del diseño universal de aprendizaje y son los siguientes. Bien, un poco siguiendo ya enfocado más a lo que es el modelo del DUA, es importante tener en cuenta cuáles son los principios que rigen este modelo y nos va a permitir, conociendo y entendiendo estos principios, lo vamos nosotros poder luego trasladar ya en la práctica, bueno, primero en temas de planificación y luego ya en la parte de la aplicación, ¿no? Existen tres principios que rigen este modelo. El primero que está ligado al qué, que se le denomina proporcionar múltiples formas de representación y que está ligado a todo lo que el estudiante puede percibir desde diferentes formatos, desde la parte visual, desde lo que es la manipulación, el tacto, desde la audición, desde el gusto, el olfato, etcétera, ¿no? Todo lo que él pueda percibir a través de los sentidos, entendiendo que los estudiantes pues pueden percibir información o les puede llamar la atención más desde un formato u otro. Este principio está ligado al qué del aprendizaje. Luego está el cómo, que es la proporcionar múltiples formas de acción y expresión, donde nosotros podemos usar múltiples medios de comunicación. Tiene que ver mucho con la interacción y, como les decía hace un momento, en cómo el estudiante expresa el aprendizaje. Vamos luego a verlos puntualmente en detalle. Y el último principio que está ligado a lo que es las múltiples formas de implicación o también en algunos casos también le denominan múltiples formas de compromiso, que tiene que ver con la colaboración, al porqué del aprendizaje en los estudiantes. Vamos a abordarlos un poquito ya en detalle. En esta gráfica, un poquito nada más para conocimiento general, cada principio tiene diferentes pautas para poder ser aplicables. Seguramente, como les decía hace pocos días, cuando daba una capacitación en mi institución, seguramente muchos docentes sí aplicamos el DUA, sí aplicamos diversas actividades, sí atendemos a todos nuestros estudiantes por igual con mismas actividades, pero a veces desconocemos este modelo desde su concepto, desde lo teórico. Pero bueno, puede ser que a veces, en cambio, no lo estemos aplicando y por eso es importante que entremos en este proceso de concientización y de asimilación, ¿no? Más allá de nosotros aprender a planificar, de poder plasmarlo en la planificación, es importante que se haga en la práctica, ¿no? Porque en una planificación podemos hacer constar mil y un maravillas, pero si no lo sabemos trasladar a la práctica, de nada servirá. Entonces, yo siempre parto de eso, ¿no? De poder no solo de asimilarlo, de hacer conciencia como docente y sobre todo decidir cambiar algo que a lo mejor lo venía haciendo muy seguido, tradicional, y pues lógicamente poder innovar. Estos tres principios tienen diferentes pautas para poder cumplirse.
Cada una de ellas son acciones puntuales que nosotros ya las voy a presentar en resumen. Sin embargo, esta gráfica la presento para conocimiento. Son diferentes pautas que van a ayudar a que yo pueda cumplir cada uno de los principios, pero ya en términos más precisos vamos a entender cómo funciona, ¿no? El primer principio, que como les decía, se denomina proporcionar múltiples formas de representación y que tiene que ver con las diferentes formas de ofrecer la información, es decir, contenidos, tomando en cuenta las distintas formas en las que los estudiantes perciben y comprenden la información. Si yo inicio una clase o si doy un tema, voy a presentar seguramente información según el contexto que tenga, a través de apoyo visual, a través de texto en el pizarrón, que es lo tradicional, lo común. Puedo utilizar papelógrafos, láminas. Si es que tengo el contexto tecnológico, puedo presentar presentaciones en alguna plataforma como Genially, PowerPoint, Canva. Puedo iniciar la clase con música, con algo auditivo, con podcast, etcétera, ¿no? Con diferentes formas, y de esa manera yo estoy cumpliendo un principio del DUA, que es las múltiples formas de representación. Ahora bien, vamos a ver esto ya trasladado a ejemplos, que es lo que nosotros necesitamos conocer y lo que muchos quieren conocer, es cómo yo puedo plantear estas actividades en función de los principios del DUA, ¿no? Sobre todo porque mucho actualmente vemos en lo que son las planificaciones, vemos de que las actividades están pintaditas de colores, seguramente muchos ya han revisado, y cuando abren una planificación que está con DUA encuentran actividades marcadas con colores que están relacionados a estos principios. Voy a retroceder un poquito para mostrarles, me gustaría que esto lo conozcan. Por ejemplo, normalmente el principio, el primero, el de las formas de representación, se cataloga a través del color rojo, el segundo principio a través del color azul o celeste y el último con el color verde. Ahora bien, más allá de estos colores, porque cuando ustedes buscan información van a diversas fuentes, a veces los colores están intercambiados, que a veces puede generar confusión. Más allá de estos colores y de que incluso en muchas planificaciones se pone este apoyo visual de poner, tengo una actividad de aprendizaje, le voy a poner el colorcito verde y rojo porque estoy cumpliendo con dos principios del DUA o estoy cumpliendo un principio del DUA. Más allá de colocar los colores, eso nada más para conocimiento de todos es un apoyo visual. No significa que siempre voy a tener que poner los colorcitos. Y bueno, un poquito ya saliéndome a contextos institucionales, yo, por ejemplo, una vez que he analizado este modelo del DUA, reflexioné un poco, ¿no? Digo, bueno, voy a hacer planificar de que conste como evidencia de que la planificación esté en base al modelo DUA y hacer poner los colorcitos, pero también resulta es un trabajo administrativo, una recarga al docente, porque poner los colorcitos, los cuadritos de colores genera tiempo y a veces el docente es lo que menos tenemos en términos de planificar. Entonces, eso no es una camisa de fuerza, es decir, si yo como autoridad, como docente, quiero tener, por decir estéticamente mejor mi planificación, marcado las actividades con los colorcitos que tienen que ver con los principios del DUA, lo puedo hacer, bienvenido, pero no siempre quiere decir que, no, si no tengo los colores no sirve mi planificación o no tiene el DUA, porque lo que se tiene que notar es en la actividad, en su descripción, es decir, si está planteando actividades que se relacionen con los principios. Entonces, para eso, lo importante aquí es que yo tenga claro cuáles son, cómo funciona el DUA, cuáles son los principios y cómo yo puedo convertir esto en actividades de aprendizaje, más allá de que si le pongo no colorcitos, porque puede ser que yo le ponga mucho los colores de los principios, puede ser, pero la actividad no se relaciona para nada. Entonces, como les decía, lo importante acá es poder de a poco irlo empoderando a este modelo, tenerlo muy claro y sobre todo saber en qué momento lo puedo aplicar. Entonces, eso un poco, esa reflexión para conocimiento de todos quienes nos están viendo. El primer principio, como les decía, tiene que ver con la parte de cómo el estudiante percibe la información. Yo he planteado aquí algunos ejemplos, por ejemplo, ligado a un mismo tema. Vamos a ver actividades de aprendizaje ligado a los tres principios, pero hacia un mismo tema, que en este caso he puesto los animales invertebrados, por ejemplo.
He puesto como actividad de aprendizaje mostrar una galería de imágenes con animales invertebrados para que sean observados y clasificados. Si yo muestro o coloco esta actividad o la practico ya en el aula, está ligado con la parte de percepción, es decir, que yo voy a darle al estudiante una galería de imágenes para que ellos lo clasifiquen. ¿Cómo van a percibir la información? Desde una manera visual. También puedo utilizar videos interactivos que permitan a los estudiantes explorar el mundo de los invertebrados en detalle. Los videos pueden incluir narraciones, animaciones y subtítulos para atender a diferentes estilos de aprendizaje. Bien, ahora aquí es importante tener claro esto, ¿no? Si yo tengo un contexto donde puedo aplicar videos, pues magnífico, lo tengo que hacer. Bueno, conozco muchas instituciones que tienen televisores en las aulas, trabajan con internet y proyectan, por ejemplo, videos de YouTube. Magnífico porque estoy mostrando un tema desde un formato visual, es decir, los chicos sobre todo les gustan mucho los videos y en YouTube encontramos infinidad de videos, incluso muy animados, que están asociados a temas, a contenidos y que va a permitir que el estudiante perciba esa información, ese conocimiento de mejor forma. Entonces, alguien, bueno, seguramente si no tiene el televisor, perdón, en el aula, seguramente pueda tener un proyector, puede proyectarlo, puede ir al laboratorio de cómputo de su institución, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que se pueda mostrar información de diversos formatos. También aquí incluso menciona que puedo incluir narraciones, animaciones y subtítulos. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, un estudiante que tiene alguna dificultad para escuchar, yo puedo colocar al video subtítulos y de esta manera el estudiante que no puede escuchar muy bien va a entender a través de los subtítulos qué es lo que está mencionando el video. Y eso, de esta manera, pues estoy cumpliendo con los diferentes estilos de aprendizaje que anteriormente habíamos analizado. Estoy llegando a todos con los mismos contenidos. Es decir, no tengo que, bueno, acá mostrarles el video y acá darle otra actividad. No, él también podrá ser partícipe de esa misma actividad y eso justamente es el DUA, el diseño universal de aprendizaje, llegar con las mismas actividades hacia todos. Por ejemplo, tengo otra actividad aquí, dice mostrar un podcast que presente información sobre los diferentes grupos de invertebrados, su anatomía, fisiología y comportamiento, ¿no? Es decir, no puedo utilizar a lo mejor videos, puedo utilizar un formato de audio donde ellos van a conocer a sí mismos cómo están clasificados los invertebrados, su fisiología, etcétera. Y por último, tengo un ejemplo de actividad de entregar maquetas sobre animales invertebrados para su manipulación. Es decir, voy a entregar algo ya, un elemento físico donde el estudiante seguramente va a poder manipularlo. Puede ser maquetas tridimensionales, lógicamente dependiendo de los contextos, figuras sobre animales invertebrados, para que los estudiantes puedan más o menos conocer la fisiología de un animal invertebrado y un poco ir entendiendo mayormente el tema. Si ustedes se dan cuenta, todas estas actividades están relacionadas desde la percepción del estudiante en cuanto a la información del tema, utilizando varios formatos, sea imágenes, sea audio, sea algo manipulable. Eso en cuanto a lo que es el principio 1. Luego vamos a ver el principio 2, que le denominamos proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Este principio tiene que ver con las formas o medios de comunicación para la expresión del aprendizaje. Cada persona tiene sus propias habilidades estratégicas para expresar lo que sabe, es decir, el cómo del aprendizaje. Y tiene que ver ya con la forma en cómo el estudiante interactúa con los demás y cómo expresa ya el conocimiento que lo ha asimilado hacia los demás. Es decir, si yo hago una actividad de aprendizaje, de trabajo colaborativo, un trabajo grupal, los estudiantes al final del trabajo tienen que exponerlo. Seguramente un grupo decidirá, bueno, yo lo voy a expresar a través de una exposición con un cartel. Si es que tienen el contexto, alguien podrá decir, no, yo no quiero utilizar un cartel, nosotros elaboremos una presentación en Canva. O alguien podrá decir, no, bueno, nosotros haremos una dramatización para expresar las conclusiones de nuestro trabajo. Es decir, cada grupo podrá utilizar
el formato que mejor le convenga para expresar, y no debe ser una limitante, decir, no, yo como profesor o como docente, no, ustedes tienen que hacerlo así, con el papelote y punto. No es admitido ningún formato más porque estaremos cayendo en una metodología, en un modelo tradicional y no estamos dando paso al DUA que dice en su segundo principio en que los estudiantes pueden expresar lo que ellos aprendieron a través de diferentes formas, ¿ya? No tiene, si ustedes, hay que ir un poco entendiendo, si ustedes analizan, no tiene que ver con el principio anterior, porque el principio anterior está más ligado a solo la percepción de información, es decir, solo lo que usted presenta como docente y que él puede visualizar, puede escuchar o puede tocar. Pero en cambio acá en el segundo principio está ya ligado a la forma, en cambio, en ya una vez que él adquiere el aprendizaje, sea de manera individual o colaborativa, y cómo él transforma ese aprendizaje y cómo lo expresa hacia los demás. Entonces, para eso vamos a ver algunos ejemplos, asimismo con los animales invertebrados. ¿Qué podemos hacer como actividad de aprendizaje? Por ejemplo, hacer lo que es redacción de informes, pedir a los estudiantes que redacten informes sobre un animal invertebrado específico, investigando su clasificación, características físicas, hábitat, etc. Es decir, aquí los estudiantes van a crear algo con lo que ellos ya asimilaron y lo van a expresar en este caso a través de algo escrito, a través de un informe. También puedo a lo mejor hacer que los estudiantes creen historias, fomentar la creación de historias ficticias o basadas en hechos reales que tengan como protagonistas animales invertebrados. Es decir, voy a hacer que los estudiantes expresen lo que ellos asimilaron, aprendieron, no a través de algo escrito, sino a través de una historia. También puede aquí utilizarse lo que es la estrategia de elaboración de cómics o historietas, que es algo que mucho también les gusta a los estudiantes. Es decir, van a expresar lo que aprendieron, ya sea en escrito, a través de historias, a través de cómics, a través de exposiciones orales, como dice aquí, preparar presentaciones orales para compartir información sobre un grupo de invertebrados. También puedo expresarlo a través de debates y discusiones, organizar debates o discusiones grupales sobre temas como la importancia de los invertebrados o entrevistas a expertos, que bueno, tiene que ver con la salida de la institución a lo que son entrevistas con personas que sepan del tema. Si ustedes se dan cuenta, todas estas actividades están ligadas a la forma en que el estudiante puede trasladar su aprendizaje, puede compartirlo hacia los demás, utilizando diversos formatos, sea escrito, sea oral, sea a través de dramatizaciones, a través de historias, a través de debates, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante aquí es poder entender cómo funciona este segundo principio. Por último, tenemos también, bueno, tenemos acá también otras formas de cómo expresar este segundo principio. También puede ser a través de dibujos y bocetos, puede ser a través del diseño de carteles, puede ser diseñando carteles informativos, elaborar modelos tridimensionales, juegos de roles, realizar juegos de roles que simulen la vida de un animal invertebrado, actividades de dramatización, dramatizar el ciclo de vida de un animal invertebrado, etc. Todo ligado a la parte de lo que es cómo yo puedo comunicar ese aprendizaje como estudiante. Y también puedo utilizar aquí la parte tecnológica, ¿no? El DUA de hecho nace con esa intención de poder plantear diversas formas de aprendizaje también desde la parte tecnológica. Hay que entender aquí que, bueno, a veces los contextos son diferentes. Quizás no siempre yo voy a poder trabajar con la parte tecnológica, porque, por ejemplo, aquí me propone que los estudiantes ligados al principio 2 creen presentaciones multimedia, es decir, desarrollen una exposición, pero utilizando un apoyo visual creado a través de una herramienta tecnológica. También puede ser a través del desarrollo de páginas web o blogs o también la elaboración de videos educativos, ¿no? Pero eso, bueno, dependiendo de los contextos. Por ejemplo, en una institución donde no hay internet, donde los estudiantes no tengan acceso a computador, puede ser que llegando a la casa, una vez terminada la jornada, puedan expresar lo que aprendieron a través de un video de 2 minutos y estarán utilizando la tecnología y estarán también expresándose de una manera diferente, ¿no? A través del uso del celular. Entonces, miren las diversas actividades que nosotros podemos generar y estamos cumpliendo con uno de los principios del DUA, ¿no?
Seguramente alguien va a decir, no, yo sí utilizo estas actividades, este tipo de actividades, bien, porque estamos conociendo que, bueno, yo sí aplicaba el diseño universal de aprendizaje. Ahora, con el último principio que tiene que ver con las múltiples formas de implicación o compromiso, que también se le denomina, que tiene que ver con el porqué del aprendizaje, fomentar la colaboración y la comunidad es la forma que los estudiantes se sientan comprometidos y motivados en el aprendizaje, ¿no? Este principio llamado de implicación o de compromiso está ligado a la parte motivacional, es decir, a que el estudiante entienda o se motive por lo que está haciendo y está ligado a todo lo que el estudiante le motiva cuando trabaja en clase. Puede ser que a algunos estudiantes les motive mayormente la parte en cómo el docente presenta contenido visual, puede ser que le motive mucho trabajar en grupo, puede ser que le motive trabajar a través del juego, de la dinámica. Entonces, para eso vamos a ver algunos ejemplos de actividades de aprendizaje ligado al principio 3, ¿no? Los animales asimismo invertebrados, podemos hacer visitas a museos o centros de ciencia, organizar visitas guiadas, excursiones al aire libre, realizar excursiones en entornos naturales donde los estudiantes puedan observar invertebrados, ¿no? Todo esto está ligado a la parte motivacional, porque si ustedes se dan cuenta, son actividades que generalmente a un estudiante le llama mucho la atención, ¿no? Salir del aula, de lo normal, de escucharle al profesor 1 o 2 horas, pero si se lo saca al aire libre y se comienza uno a explicar ahí, el estudiante seguramente se va a sentir mejor, va a estar más predispuesto para aprender y esto está ligado al principio 3 que tiene que ver con la parte motivacional. Asimismo, se pueden utilizar simulaciones y juegos de estrategia para poder aprender acerca de los animales invertebrados, por ejemplo, utilizando la tecnología, creación de campañas de concientización, motivar a los estudiantes a crear campañas de concienciación sobre la importancia de los invertebrados, es decir, que los estudiantes propongan actividades donde ellos expresen el conocimiento y seguramente es una actividad que a muchos les llama la atención, el poder compartir, el poder salir, visitar a otros grupos de estudiantes, expresar lo que aprendieron, etcétera, ¿no? Podemos utilizar también la estrategia de juegos cooperativos y las tecnologías del apoyo al aprendizaje, como son juegos o software educativo, que es algo también que mucho motiva al estudiante. Entonces, el principio 3 que está ligado a la parte motivacional, tiene que ver con este tipo de actividades de aprendizaje que siempre llaman la atención al estudiante y que si yo aplico este tipo de actividades, pues estoy cumpliendo uno de los principios del DUA.